continuación le vamos a presentar a la maestra Montserrat América López Miranda. Ella nos va a presentar la ponencia Perfil del docente en educación a distancia y en educación superior. Vamos a hablar del perfil del docente en educación a distancia en la educación superior. El eje temático de nuestra investigación es la innovación en la práctica docente y la acción tutorial en el marco de la educación a distancia. El perfil del docente en educación a distancia y en la educación superior sería nuestro tema. En la introducción hablaremos acerca de esta investigación, en la cual se realiza para responder las necesidades y competencias que debe tener un docente en educación a distancia en la educación superior para poder impartir clases en instituciones de educación superior, para poder impartir pues a distancia y poder brindar a los alumnos el conocimiento y herramientas para alcanzar el aprendizaje esperado. A continuación, la maestra Montserrat nos hablará más a fondo en cuanto a lo que es la educación a distancia. Vamos a investigar el problema, cuál es el perfil del docente en educación a distancia que debe poseer para la realización de sus funciones en el programa a nivel superior. Nos encontramos con varias dificultades. Desde finales de la década de los 80, debido a la globalización y toda la serie del proceso económico, político y social que hemos vivido, esto ha impactado principalmente en las tecnologías de la última generación, en la comunicación y los entornos educativos, lo que ha tenido como nombre la sociedad de la información. La demanda educativa de programas de educación superior presencial actualmente no ha podido cubrir a la educación pública y tampoco a la educación privada, por lo que no se ha podido responder de manera óptima a los requerimientos de la sociedad, lo que ha creado nuevas formas de educar, que es el concepto de llegar a más personas y a más público en general, para poder pues realizar un proceso de educación y enseñanza. Nos hemos encontrado aparte con el problema de que las escuelas presenciales ya no tienen una oferta académica suficiente para poder soportar a tanto alumno que se encuentra hoy en día. Este contexto ha propiciado a los programas de educación a distancia se hayan proliferado y hayan tratado de cubrir todas las necesidades de la población y de toda la demanda que actualmente se encuentra en la sociedad. Actualmente la educación a distancia ha incrementado y la participación de diferentes escuelas ha ofrecido dicha modalidad. Esto ha ido a la vanguardia, ya sea en cualquier tipo de institución, lo que ha provocado que los docentes se tengan que acoplar a esta nueva modalidad, solamente que es un poco difícil estarse acoplando a una nueva modalidad porque nunca se ha trabajado en ella. Entonces, es por eso que encontramos el problema de cuál es el perfil que el docente de educación a distancia debe poseer para la realización de sus funciones de los programas a nivel superior. Nuestra hipótesis habla acerca de cuál, si teniendo un perfil del docente establecido por organismos nacionales en educación a distancia, se tendrá mayores alumnos que culminen sus estudios en educación superior. Realmente esto es lo que se está investigando, tratar de ver si teniendo un docente bien establecido se podría llegar a cumplir con una educación superior y que los alumnos puedan terminar. Bueno, nuestra metodología propuesta en la presente investigación lo trabajamos con un enfoque holístico, mixto, que se realizó con un estudio comparativo sustentado en una investigación documental, donde se analizaron las distintas propuestas y a su vez se recolectó la información de algunos docentes en línea en México y alumnos de esta modalidad para poder probar la hipótesis en base a esta numeración, a esta medición numérica. Y bueno, llegamos a una propuesta de solución sobre el problema planteado. Y bueno, las principales son las funciones de capacitación y actualización. Es primordial que el docente hoy en día se capacite día a día y se esté actualizando en diferentes plataformas para que se prepare continuamente en técnicas y habilidades sociales.
Además, se debe de actualizar en forma continua en temas relativos en el área de disciplinas tecnológicas educativas, nuevos aprendizajes en ambientes virtuales y a su vez técnicas, medios e instrumentos que propicien el aprendizaje independiente de los estudiantes. Estar actualizado de acuerdo al avance de la ciencia, las humanidades y la tecnología. El segundo punto que la investigación nos arrojó y de diferentes organismos lo pudimos obtener, que son las funciones de trabajo en equipo e interacción. Esto va más a fondo, ¿no? El docente tiene que ayudar al alumno a poder animar el compañerismo, la interacción del grupo, así como el apoyo mutuo, promover la interacción con los estudiantes y entre ellos, fomentar el sentido de comunidad, promover el trabajo en equipo, interdisciplinario o multidisciplinario, propiciar un ambiente empático entre el docente y el alumno. Proveer al estudiante de comentarios adecuados y provechosos y alentadores es algo fundamental, ya que el no entablar con ellos una plática adecuada no se podría llevar a cabo su esfuerzo y también que pudiera culminar con los estudios. Después, las funciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, que es apoyar y proporcionar sus comentarios para el diseño de los materiales educativos, monitorear los procesos de aprendizaje entre los alumnos e informar sobre ellos. Bueno, las funciones de evaluación es algo también muy importante, que es realizar una evaluación diagnóstica, sin calificación necesariamente. Evaluar, como comenta el dibujo, no es necesariamente dar una calificación, ¿no? Evaluar es valorar a la persona y durante todo el ámbito que se esté dando, durante el tiempo que sea necesario, saber a qué se dedica, cómo van sus calificaciones, por qué va mal, y esto, bueno, va muy allegado a la retroalimentación. Las funciones de investigación, no porque sea a distancia no se va a investigar, debemos de promover la organización, la gestión de las actividades de investigación, instruir a los alumnos sobre la investigación, fomentar la participación de los estudiantes en grupos de investigación. Esto se da muy a menudo en los foros o en las wikis, donde tenemos que mandar al alumno a investigar y no realmente lo que estamos viendo en teoría es lo que está pasando, ¿no? Entonces esto es un proceso de investigación porque el alumno tiene que investigar en su comunidad y no porque no estudie o no porque no investigue en libros, no va a ser una investigación como tal. Y por último, bueno, casi al último, las competencias cognitivas que tiene que tener el docente, por ende, ¿no? Debe de contar con una amplia capacidad de exploración, de reflexión, que cuente con capacidad de abstracción, de análisis, de síntesis, que tenga la habilidad de comunicarse efectivamente de forma escrita, pueda manejar ideas, pensamientos metacognitivos, aprender a analizar al alumno y saber cómo realmente él aprende, cómo necesita él aprender, y a su vez con esto tenerle un poco más de paciencia y saber cómo se le va a dirigir el aprendizaje a cada uno. Me imagino que es difícil cuando tienes 180 alumnos, pero sí se debe de clasificar a lo mejor, ¿no? Un grupo aprende de forma diferente, aprende con ejemplos, otro aprende leyendo, otro aprende con videos, y clasificarlos y en base a eso poder darle el conocimiento necesario. Bueno, las competencias interpersonales. Esto no lo hablan muy bien acerca de cómo se debe de dar. Los organismos nacionales actualmente no lo tienen muy establecido, pero básicamente hablan sobre la ética, la importancia de la ética en el docente. Eso creo que es en cualquier tipo de profesión y más en la docencia, debe de tener mucha ética en que sea empático, que tenga habilidades para comunicarse, manejar eficientemente su tiempo y mantener un compromiso ético con su institución y con su trabajo. Y claro, con los alumnos, porque a pesar de que estamos a distancia, estamos inculcando valores, estamos inculcando pues nuestra experiencia y estamos inculcando muchas cosas que si no se realizan de forma correcta, pues podemos perder a un alumno y a su vez
transgiversar la información que queremos dar. Bueno, y las competencias pedagógicas. Desgraciadamente, pues por falta de tiempo no se puede explicar más acerca del trabajo, pero encontramos muchas personas importantes acerca que hablan de trabajar con un enfoque conductista al principio de la educación a distancia y después de un enfoque constructivista. Es decir, que al principio tenemos que acostumbrar al alumno a una educación a distancia. No es lo mismo una educación superior presencial que una educación a distancia. En una educación a distancia, primero hay que explicarle el valor, el significado de lo que aprende y las consecuencias de lo que aprende. Y posteriormente construir con el alumno, con el docente, el conocimiento en base a la experiencia. Esto es algo muy importante, era lo que comentaba anteriormente, la andragogía, ¿no? Tenemos que pensar que es un adulto y en base al adulto, cómo aprende el adulto, que ya tiene experiencia, y ahora con la experiencia que él tiene y el conocimiento que nosotros le vamos a dar teórico, pues que pueda salir adelante. Entonces, bueno, una competencia pedagógica importante para el perfil del docente es saber acerca de los enfoques de conductismo, de constructivismo y a su vez de la andragogía que el docente debe de tener. Y bueno, competencias técnicas. Debe manejar eficazmente la computadora, las tecnologías de la información, programas como procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de presentación y muchos conocimientos avanzados sobre plataformas educativas, chat, foros de discusión, redes sociales, wikis y conocimiento sobre algún software especializado. Actualmente los docentes no tienen tanta conocimiento de plataformas tecnológicas, pero hoy en día para un docente en línea es importantísimo que tenga las competencias técnicas, así como las del conocimiento de la materia, porque si no tiene las competencias técnicas necesarias, no podrá pues darle apoyo, aunque se supone que el docente solamente da el conocimiento y el tutor ayuda al alumno a darle apoyo en cuestiones técnicas. Sí considero que es necesario que el docente también sepa algo de plataforma, ¿no? Que pueda darle un asesoramiento y pueda comprender al alumno en dónde se atora, por qué se atora y cómo pueda realizar sus actividades. Bueno, y nuestra propuesta de solución al problema planteado se da básicamente como pues, la retroalimentación y apoyo a los estudiantes, el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación, la investigación, el trabajo en equipo y la interacción, el dominio de las herramientas e-learning, la experiencia y conocimiento y la actualización constante. Esta información se obtuvo de 3 grandes instituciones, que es la NUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el CIES, que son los comités internacionales para la evaluación de la educación superior, CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y bueno, diferentes universidades que actualmente imparten educación superior a distancia y que ellos ya cuentan con un perfil que realmente no está muy bien establecido, está establecido de acuerdo a las necesidades de la escuela, pero no en base a algo en específico que requiera, ¿no? Como actualmente tiene la educación superior y presencial. Bueno, mis conclusiones. El resultado de esta investigación da las características principales de lo que debe de tener un docente de educación a distancia, como capacidades pedagógicas, como comenté, de conceptos como conductismo, constructivismo y la andragogía, que es el conocimiento del adulto, y a su vez los conocimientos sobre la materia aplicados a la vida real. Muy importante que el docente tenga un poco de experiencia sobre la clase que está dando, ¿no? Y el conocimiento previo con el que cuentan los alumnos, y así poderlo aplicar, por último, en habilidades informáticas, como el uso de blogs, de wikis y material en ambientes virtuales. La importancia de un perfil docente ayudará a que disminuya la deserción escolar, que el aprendizaje incremente y, por último, que el índice de reprobación disminuya. Si todas estas implicaciones se realizan con éxito a largo plazo, podríamos obtener una eficiencia en la educación a distancia y con esto lograr que la educación a distancia tenga el mismo reconocimiento que una educación presencial. Con esta investigación proponemos
que la educación a distancia sea permanente y va a ser la educación para toda la vida y va a brindar la oportunidad de estudiar en diferentes niveles y ya no únicamente en superior. Consideramos que en menos de 5 o de 6 años la gente prefiera estudiar a distancia que en una educación presencial. Esto va en auge y a su vez la importancia de que como docentes también nos preparemos para poder cumplir con este perfil, cumplir con las características necesarias que se necesitan y poder pues satisfacer a nuestro docente, a nuestros alumnos, perdón, y a nuestra institución. Por mi parte, le agradezco mucho su participación en el Congreso y pues bueno, agradecemos todos. Gracias, maestro. Gracias. Bienvenidos otra vez más. En esta ocasión voy a presentar al maestro Gildardo Linares Plasencia. La ponencia con la que él se presenta son las tutorías en la educación virtual, efectividad en la evaluación. Adelante, maestro. Bueno, iniciamos con la cuestión de los antecedentes. El siglo XXI se caracteriza por ser la era de la globalización a raíz del incremento comercial entre las naciones, produjo que la industria tuviera una mayor producción y los países tuvieron la necesidad de ampliar sus fronteras comerciales, generando esto que conocemos como globalización. Este fenómeno eminentemente económico ha permeado en todos los sectores, incluidos obviamente lo que es la educación. Y en la cuestión de la educación, hoy nos enfrentamos a una feroz competitividad en el mundo laboral. Es decir, para conseguir un empleo se requiere probar el hecho de tener conocimientos, habilidades y destrezas. Es decir, estamos hablando de lo que es el enfoque de competencias. Para la ejecución de una tarea, ante este fenómeno generalizado, la educación intenta responder ofreciendo una capacitación para conseguir una plaza en determinada industria. Lo que tenemos o lo que nos da todo este movimiento económico que es la globalización, nos da lo que conocemos como la sociedad de la información, y como lo establece Juan Carlos Tedesco, en esta sociedad de la información, el paradigma para la generación de la plusvalía o de la riqueza cambia considerablemente. Ya no se requieren ni las grandes extensiones de tierra, ni tampoco el gran capital. Ahora lo que genera la riqueza es el acceso a la información, pero el paradigma educativo, aquí es donde entra lo que es la educación a distancia, porque parte de lo que es la educación se le dejó la tarea o el compromiso de esa información, poderla transformar en conocimiento, que esa es una de las tareas principales en el siglo XXI. Aunado, bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el caso de México, se establece la importancia de la educación como la piedra angular para el desarrollo económico, social y político de este país, y es por medio de la universalización de los servicios de la oferta educativa como se pretenden atender las necesidades de la población. Mediante una educación de calidad se pretende disminuir las diferencias y empoderar a los ciudadanos mediante la igualdad de oportunidades. Todo esto lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Es decir, el paradigma en México ha cambiado considerablemente y lo que se pretende es poder universalizar o poder ofrecer la educación universitaria a todos y cada uno de los ciudadanos, y una forma de poderla ofrecer es donde entra el papel de las tecnologías de información y comunicación y lo que es la educación a distancia, porque en especial la educación superior en México ha evolucionado de manera satisfactoria en cuanto a un incremento de la matrícula. En la actualidad es más fácil acceder al sistema escolarizado. La educación universitaria hoy como nunca afronta una oportunidad histórica de resolver el rezago en materia de cobertura, y es mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación como se pretende aligerar el incremento de la demanda educativa. Es decir, las tecnologías de información y comunicación son la herramienta fundamental que le permiten al Estado establecerlas como una política para lograr que todos los ciudadanos tengan acceso a lo que es la igualdad de oportunidades. Y en el mismo Plan Nacional de Desarrollo se establece que la educación, para poder ser competitivos en este mundo globalizado y encaminarnos a lo que es la sociedad del conocimiento, debe ser de una educación de calidad, y es aquí donde encajan el tema de hoy, que es las tutorías, porque las tutorías forman parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de ese proceso de acompañamiento del alumno para lograr la calidad en cualquier sistema educativo, sea presencial, sea mixto o sea a distancia.
Una de las cuestiones o uno de los grandes problemas que se tienen en la cuestión de las tutorías al conceptualizarlas es que no existe un rol establecido. Ese rol va en función acorde a la política educativa y a las teorías epistemológicas del conocimiento en cada una de las instituciones educativas. Es decir, en una institución educativa, la tutoría puede tener un sentido administrativo, en otra puede tener un sentido más pedagógico, va a depender de las necesidades y de la política educativa de cada una de las instituciones. Las tutorías en línea, hablando específicamente de lo que son las tutorías en línea, hay un aspecto muy importante que es el aspecto de planificación. Debe ser siempre explícita y completa para no desorientar al alumno y atender prioritariamente a los elementos relacionados con la temporización del curso. Es decir, si nosotros estuviéramos preparando un curso de forma presencial, lo que voy a decir no necesariamente es una regla, o habrá maestros que por sus capacidades, cuando es un curso de forma presencial, pueden omitir lo que se conoce como el encuadre. Es decir, cuando el maestro domina perfectamente el tema, tiene años dándolo, puede él confiarse en sus buenos métodos y técnicas pedagógicas y didácticas y ir llevando a los alumnos poco a poco sin la necesidad de especificarles cuáles van a ser los contenidos, cuándo van a ser los procesos de evaluación, cuándo se van a requerir los materiales. Y esa es una diferencia importante entre lo que son las tutorías presenciales y las tutorías en línea. Las tutorías en línea, por mucha habilidad que tenga el docente, requieren de esa planificación. Es decir, el alumno requiere forzosamente saber cuáles van a ser los contenidos, en qué tiempo, y es ahí donde la tutoría juega un papel fundamental en línea. La tutoría debe ser algo totalmente planificado y debe ser durante todo el curso y debe ser siempre en apoyo a los conocimientos de lo que son los alumnos, porque una de las cuestiones de los cursos en línea es que el alumno no únicamente se enfrenta a los contenidos de la materia, sino también se puede enfrentar a las herramientas didácticas virtuales que vaya a utilizar el profesor al momento de hacer su planeación en curso. Es decir, obviamente un curso, por ejemplo, de filosofía de la educación no va a tener las mismas herramientas o no debería tener las mismas herramientas que un curso de a lo mejor de matemáticas, donde se ocupa a lo mejor un software especial o se ocupa manejar cierto contenido en cierto programa. Entonces es ahí donde existe la diferencia y el alumno, independientemente de la capacidad del maestro, necesita saber o necesita ver ese proceso de planificación de lo que son las tutorías en línea. Tenemos otra cuestión, la presentación de la información. Se trata de un medio de soporte escrito y pone el énfasis en la ayuda hacia una búsqueda autónoma de la información por parte del alumno. Es decir, cuando hablamos de cursos en línea, cuando hablamos de tutorías en línea, lamentablemente, muchas de las veces estas tutorías tienen que hacerse de forma oral, de forma escrita, cuando el alumno está acostumbrado, sobre todo si viene de una educación presencial, pues ya tiene alrededor de 15 años, que sería toda la educación básica y la media superior, trabajando de una forma oral. O sea, cuando es presencial, el maestro tiene esa facilidad de enviar un mensaje y ese mensaje es masivo porque todos los alumnos se encuentran en el mismo tiempo. Entonces, es parte de las competencias que tiene que desarrollar el alumno, y que el docente debe tener muy en cuenta que el proceso de tutorías no necesariamente, pero muy probablemente va a recaer en cuestiones que son totalmente escritas, y aparte de eso, tiene que estar muy pendiente el docente de ir desarrollando esa competencia en favor del alumno, que el alumno aprenda a expresarse de forma correcta por el medio escrito, y que el docente tenga la capacidad de poder comprender las necesidades de los alumnos. Tenemos otra cuestión, que es la participación. Mediante los retos planeados en forma de debates o foros en línea que atraen el interés y la intervención del alumno es como se da la participación. Entonces, la participación en la cuestión de los cursos en línea, pues generalmente es a través de los debates. Entonces, el maestro debe promover la participación de cada uno de los alumnos en la cuestión de los foros y en la cuestión de a lo mejor de algún chat o alguna herramienta similar. Es como se puede dar o como se puede ofrecer el proceso de tutoría. Otra de las cuestiones, que es la interacción, no tiene un momento preestablecido, pero su asincronía se dilata a lo largo de todo el proceso de docencia. Es decir, aquí debemos de hacer una diferencia entre lo que es interacción y lo que es participación.
Otra de las cuestiones debe ser el dominio de la tecnología. El dominio es básico para poder comunicarse con los alumnos y proporcionar información orientada y ajustada, es decir, el profesor tiene que tener forzosamente el dominio de las tecnologías para poderles ofrecer, hilándolo con el punto anterior, las herramientas adecuadas para que los alumnos puedan expresar sus dudas, sus inquietudes y que puedan mostrar las evidencias del desempeño. Entonces aquí entra muy de lleno lo que son los estilos de aprendizaje y en mi opinión muy personal, el profesor debe de buscar esa evidencia que le demuestre que un alumno aprendió, ya sea mediante un video, mediante alguna presentación, mediante un podcast, mediante un videocast, etcétera, con cualquier herramienta o mediante un ensayo, por ejemplo. Entonces, aquí debe de haber diversidad en la cuestión de la evaluación, porque a final de cuentas no podemos encajonar el conocimiento y hacer evaluado mediante alguna sola herramienta tecnológica como pudiera ser el foro o como pudiera ser la cuestión del chat. Otra de la cuestión es la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta debe ser inmediata si se está automatizada y regular si las conexiones son frecuentes y establecidas. Es decir, la tutoría en línea debe de ser lo más pronto y lo más inmediata. A final de cuentas, he estado criticando mucho lo que es la estandarización de las actividades en línea. Existen lecciones, por ejemplo, del tipo SCORM, que son lecciones multimedia, donde se les hace un examen al alumno y ese examen es propiamente autoevaluado. No, aquí no hay que criticar ese tipo de autoevaluación que hace el alumno, porque a final de cuentas es lo que el alumno está esperando. El alumno espera una respuesta inmediata. Si le dejamos o le hacemos un video que dura 15, 20 minutos o media hora, el alumno forzosamente se va a sentir solo durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque a final de cuentas lo va a sentir como lo es el uso de la tecnología, un poco frío, pero si en el momento le vamos haciendo las interacciones correspondientes mediante lecciones y le vamos haciendo evaluaciones, pero para que el alumno sepa que el profesor, aunque no esté presente, está presente mediante lo que es la evaluación estandarizada dentro de una lección, y de esta forma el alumno se sienta pues a gusto o se sienta dentro de los mismos parámetros establecidos en las lecciones. Otra de las cuestiones es la colaboración tutorial. En el entorno en línea es amplia y el tiempo y las posibilidades de colaboración tutorial. Entonces hay que entender que si bien es cierto, una de las ventajas que nos da lo que es la educación a distancia es que puede ser masiva y que podemos llegar a una mayor cantidad de alumnos, pero en el proceso de evaluación hay un punto de quiebre muy importante. La educación presencial se puede soportar de una forma, por decirlo así, de 20 a 30 alumnos. La educación virtual requiere una mayor cantidad de tiempo para el docente en el proceso de evaluación y en el proceso de tutorías que tiene que dedicarle a los alumnos. Entonces, lo recomendable, obviamente, para poder ofrecer una educación de calidad con tutorías en línea y una evaluación justa, es que el docente en línea tenga una menor cantidad de alumnos que un docente presencial, porque a final de cuentas, la tecnología tiene esa bondad. La tecnología nos permite enviar de una forma eficiente y masiva el mensaje, pero la educación presencial tiene esa riqueza que al momento de que el profesor, generalmente al dar sus clases de tipo oral, le llega el mensaje a una mayor cantidad de alumnos. Entonces, en ese mismo momento se puede dar la retroalimentación de aprendizaje, cuestión que no pasa en la educación en línea y que es muy importante atender este sentido o esta demanda, que las tutorías y todos los cursos en línea deben de tener una menor cantidad de alumnos. Nada más aquí la cuestión de las conclusiones. Entonces, las tutorías en línea son fundamentales para acercarnos a una educación de calidad y sobre todo para hacer una evaluación justa y que dé certeza al alumno del desarrollo de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Si queremos realmente darle sentido y vigencia al Plan Nacional de Desarrollo, de dar una igualdad de oportunidades, esa igualdad de oportunidades puede estar mediada perfectamente por el uso de las tecnologías de información y comunicación, pero para que ese proceso sea de calidad debe de llevar un proceso de tutoría que no únicamente se va a ver reflejado en la cuestión de la calidad, sino en la cuestión de la propia evaluación. Entonces, hablar de evaluación en línea
en los cursos forzosamente se tiene que estar involucrando al proceso de tutorías. Por mi parte sería todo.